Muy buenas noches, estimados poetas sin fronteras y también algunos integrantes de la Red de Poetas del Estado de Veracruz. Les damos la más cordial bienvenida a este evento del 10 de noviembre del 2021 en homenaje al poeta y escritor italiano Giovanni Boccaccio. Bien, Giovanni Boccaccio nace el 16 de junio de 1313 y muere el 21 de diciembre de 1375. Fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Es recordado sobre todo como autor del Decamerón, libro esencial para introducir a la literatura europea el género de la novela corta o relato, y que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada. Bien, vamos a dar inicio con nuestro primer invitado, Luis Hinojosa Valdera, desde el Perú. Muy buenas noches, mi estimado Ramón, estimadas amigas, compañeras. Gracias por la invitación. Una vez más, renuevo mi afecto hacia todos ustedes y mi admiración al maestro Ramón, que siempre está pendiente de nuestro trabajo y nuestra participación. Voy a empezar con un pensamiento de Giovanni Boccaccio, que dice: boca besada no pierde fortuna, es más, renueva como la luna. En esta expresión lírica, si se puede decir así, de Giovanni Boccaccio, nos dice acerca de el beso, ¿no? Su libre expresión humana de cotejo, de sentimiento, de amor, en la cual muchas veces esa boca que fue besada en el desamor, en el deseo o tal vez en la pasión, con el sentimiento más puro, se pierde en el olvido. El galán o la musa o la dama se va, pero queda en el sabor de la boca que fue besada ese esplendor propio de la luna, ese brillo, esa majestuosidad, ¿no? Por eso Giovanni Boccaccio dice muy claramente: boca besada no pierde fortuna, ¿no? Al contrario, crece es el fulgor blanco, casto, albo, al igual que la luna. Eso es lo que he comentado, Ramón. En otra de la expresión de Giovanni Boccaccio, en realidad me da mucho sentimiento, porque yo lo siento así. Este pensamiento dice: los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia. Está comprobado que muchas veces tenemos amigos que a lo largo de la vida nos hemos familiarizado tanto que los extrañamos. Le decimos hermano. Yo tengo muchos amigos que nos conocemos desde la infancia. Hemos crecido juntos, hemos estudiado, nos hemos ido por diferentes caminos y muchas veces al encontrarnos le damos un fuerte abrazo. Hola, mi hermano. Y esa palabra hermano es el vínculo familiar que nos hace sentir especiales con ellos, ¿no? Voy a volver a repetir: los lazos de la amistad son más estrechos que los lazos de la sangre y de la familia. Muchas veces hay hermanos de sangre que lo tenemos cerca y los invitamos a la casa para pasar un rato. No tengo tiempo, hermano. Y sin embargo el amigo está ahí, presto a compartir contigo un momento de alegre familiaridad. Eso es lo que nos quiere decir Giovanni Boccaccio. Gracias, mi estimado Ramón. Tú eres mi hermano. Muchas gracias, Luis Hinojosa Valdera, desde Perú. Como Boccaccio mostraba escasa inclinación hacia los negocios, el padre decidió en 1331 encaminarlo hacia el estudio del derecho canónico. Tras un nuevo fracaso,
se dedicó por entero a las letras, bajo la tutela de destacados eruditos de la corte napolitana como Paolo de Perugia y Andalo di Negro. Nuestra siguiente invitada, María Luz Olivares Aldana. Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto y un placer estar nuevamente compartiendo letras de poetas renombrados, ¿verdad? Esta noche nos toca platicar sobre Giovanni Boccaccio, que se está considerado como el creador de la prosa narrativa italiana. Entre otras de sus obras menores está el Carpaccio o Laberinto di Amore, que ejerció una gran influencia en las letras europeas y concretamente en la española. Gracias al arcipreste de Talavera, en el Decamerón, que es una colección de 100 relatos, ¿verdad?, de carácter diverso, y que frente a la Divina Comedia es precisamente una especie de comedia humana. Todo un abigarrado mundo que bulle y se agita en sus páginas. Caballeros, frailes, señores, plebe. El testimonio de una sociedad entera en que la alegría de vivir, la pasión del arte y la voluptuosidad del amor son las únicas leyes y reglas, como la burla, la ironía, la sensualidad, el ingenio de las páginas que escribe este novelista. Solo compartiré esta noche dos de sus frases. El primero dice: meter mucho ruido a propósito de una ofensa recibida no disminuye el dolor, sino que acrecienta la vergüenza. La segunda cita o frase dice así: vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Sabias palabras, unas muy buenas sabias palabras que él nos escribe en esas frases, de las cuales compartí. No me presenté, soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, Ciudad México, y poeta sin fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. La mañana del 30 de marzo de 1331, sábado santo, cuando el autor tenía 17 años, conoció a una dama napolitana, de la que se enamoró apasionadamente. El encuentro se describe en su obra Filo Colo, a la que inmortalizó con el nombre de Fiamenta o Llamita, y a la que cortejó sin descanso con canciones y sonetos. Es posible que Fiamenta fuese María de Aquino, hija ilegítima del rey y su esposa de un gentil hombre de la corte. Aunque no se han encontrado documentos que lo confirmen, Fiamenta abrió a Boccaccio las puertas de la corte y, lo que es más importante, lo impulsó en su incipiente carrera literaria. A continuación, nuestra amiga Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Lucila Reyes, yo soy de la Ciudad de México. Doy el taller de poesía en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores por parte de INAPAM. Les diré un poema de Boccaccio que dice: guió mi amor. Y dice así: guió mi amor toda la vida el sol sediento, hacia Arrayanes por las aguas de julio, y estaba el mar tranquilo, quieto el cielo, aunque como suele, apenas céfiro. A los árboles movía solo las cumbres, cuando me pareció oír un canto alegre, tanto que semejante nunca oído fue, nunca jamás en las escuelas mortales. ¿Acaso ángel o ninfa o diosa, canto precioso, consigo misma en selectos lugares, sus antiguos amores? Yo pensaba, aquí, a mi dama en recinto hermoso, de bosque umbroso entre hierbas y flores, la vi sentada y con otras cantaba.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y estábamos hablando de El Filocoro, que es una extensa y farragosa novela en prosa que narra la leyenda de Florio y Biancofiore, Flores y Blancaflor, de origen francés y muy difundida en el medioevo en varias versiones. Boccaccio posiblemente se inspiró en la obra toscana Cantare de Fioro, basada a su vez en un poema francés del siglo XII. La obra fue compuesta entre 1336 y 1338 a instancias de Fiamenta, según refiere el propio Boccaccio en el prólogo. El título es una invención del autor y en mal griego querría significar algo así como fatiga del amor. Continuamos con nuestra estimada maestra Silvia Aquino López. Buenas noches a todos, con todo el gusto de siempre. Estamos ahora recordando a Boccaccio. Como lo han señalado ya, nació en la zona de Toscana del siglo XIV, vivió casi, como más de 60 años, un poquito más de 60 años, y en este momento lo que yo quisiera señalar es un poema dedicado a Fiametta, la famosa Fiametta que Ramón ha llamado la llamita, que aparece exactamente como la Beatriz de Dante Alighieri y también de Petrarca. Es decir, es un momento en el que las amantes han sido elementos fundamentales para el inicio del Renacimiento. Esta joven, esta mujer Fiametta, vivía en Nápoles, en donde estudió Boccaccio, y posiblemente pues debió haber sido muy bella, verdaderamente. Lo interesante allí en la corte en donde vivía Boccaccio es que esta corte estaba había introducido culturas italianas, culturas bizantinas y culturas también árabes. Es decir, en un lugar en donde Boccaccio pudo estudiar muchísimo, aprender mucho, habiendo conocido bien el griego, el latín y todas las cosas, ¿no? El poemita que yo quiero leer es de una versión de un italiano que traducido al español que se llama Alucino. Y dice el poema: huyan suspiros míos, huye el llanto. Y empieza: huyan suspiros míos, huya el llanto, huya la angustia y huye el deseo que tuve de morir. Vaya el olvido, lo que contra el amor yo pensé tanto. Vuelvan la fiesta, la risa y el canto, vuelva el honor debido al Señor mío. Los méritos de quien por mí lograron, tenga la gracia que yo quise tanto. Desdén, que injustamente me negaba el vago mirar de brillantes ojos, con que me tomó amor, ya se ha marchado. Y aquel saludo que yo más quería, con suave voz y gesto placentero, me la acaba de dar la dama mía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Continuamos con nuestra amiga y maestra Angélica Arreola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y estar aquí. Soy Angélica Arreola, soy de la Ciudad de México y soy poeta sin frontera. En esta ocasión quiero comentar brevemente sobre la influencia que ha tenido la obra de Boccaccio. Por ejemplo, la elegía de Madonna Fiametta, que ya se comentaba ahorita, se señala que es un modelo para la novela sentimental española del siglo XV, ¿no? Y que el arcipreste de Talavera compuso una obra
basada en el Corbacho de Boccaccio, y que también la comedia de las ninfas florentinas fue precursora de la novela pastoril, que incluso influyó después en la Galatea de Miguel de Cervantes. Entonces, en esta ocasión voy a leer un soneto que se titula, bueno, es el soneto 2. Un segundito. Que es una versión de J. Aulichin. Y se llama Grifo, Lobos, León. Dice así: grifo, lobos, león, culebras, sierpes, dragones, tigres, osos, jabalíes, caballos sin freno, toros en banda, rabiosos perros, tormenta, cadentes fulgores, truenos, impetuosos vientos, aludes, fuego, asesinos, corsarios, forasteros armados, sagitarios, hacen que huyan las gentes espantadas. Mas yo, que no soy tales, ¿por qué veo huir de mi presencia a quien no vuelve ya espantada si no me ve alejarme? Tal vez yo soy el diablo del infierno. Creería que yo tengo los cuernos que ya a ella de mí la veo escaparse. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Continuamos con la maestra María Teresa Galaz Juárez. Muchas gracias. Yo voy a leer dos sonetos que vienen en un volumen que acaba de editar la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Almadía, con prólogo de Fernando Ibarra, y se llama Rimas. Entonces es una nueva edición que acaba de salir, y voy a leer el soneto número 6. Amor es denostado por villanos, lo llaman accidente doloroso, lleno de espanto, adverso, codicioso, y de suspiros proveedor cortés. No se percata el ciego error de aquellos cómo proceda su fuerza escondida en hombres justos, briosos y prudentes, para buscar honor conviene actuar. Cuando ese ser en las almas gentiles se muestra como objeto valeroso, las vuelve humildes y también corteses. Ornarse de gracias es su deleite. Huye, enemigo, de todo acto vil. ¿Quién cesará de estar bajo su yugo? Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa, y déjeme comentarle que uno de los autores que aún siguen vigentes con sus obras es Giovanni Boccaccio, conocido por su famosa obra de El Decameron. De la misma se han tejido muchas otras historias. Sus obras siempre se contextualizaron en el amor, a pesar de que no tuvo suerte en esta área de la vida. Y bien, vamos a continuar con nuestra amiga Ángela Pinales, perdón. Sí, buenas noches, como siempre. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo. Soy Ángela Pinales, desde República Dominicana. Esta noche les voy a hablar del Decameron, que es la obra maestra de Boccaccio. Esta obra fue escrita entre el 1351 y el 1353. Entonces, la palabra Decameron viene del griego y significa 10 días. Es una recopilación de 100 cuentos que se fueron relatados durante 10 días por 10 jóvenes, que eran 7 mujeres y 3 hombres. Cada noche se retiraban y cada cual le tocaba hacer un cuento. Ellos se retiraron a una villa donde se refugiaron por 2 semanas, huyendo de la peste negra que había arrasado a Florencia 2 años en el 1348. Ese libro estaba
entre la lista prohibida por la iglesia de libros prohibidos, porque abordaban de manera picaresca el sexo y otra costumbre entre los miembros de la eclesiástico. Este libro, al igual que la Divina Comedia de Dante Alighieri, es un acercamiento o lo que él dice en la puerta del Renacimiento, porque rompe con la tradición de los escritos místicos predominantes en la época y presentan al ser humano como lo que es, una persona con virtudes y con defectos, con sus penas y sus glorias. Sus deseos internos salen al descubierto, lo picaresco, lo lascivo, el engaño, grandes amores, en fin, el ser humano al desnudo, no faltando en ocasiones lo cómico y también lo trágico. El autor dirigió la introducción del libro específicamente y particularmente a las mujeres, porque decía que ahí se podían conseguir consejos para lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer para tener una buena, digamos, que relación. Entonces, los personajes, los nombres de los personajes, cada noche le tocaba a un personaje ser la reina. La reina o el rey era que decidía de qué tema se iba a hablar esa noche, en qué iba a hacer el cuento. Entonces, la primera noche, la primera reina fue Pampinea y dice que era la mayor del grupo y que tenía 27 años de edad, y le apodan también la exuberante porque era por sus curvas. La segunda noche le tocó a Filomena, que fue la segunda reina. Era una mujer optimista y vital y era conocida como la amante del canto o aquella que es amada. La tercera noche la reina fue Neifili y llamada también la amante y se describe como una mujer muy hermosa. La cuarta noche fue Filóstrato, rey, y lo describen como un personaje muy melancólico y lo catalogan como el vencido por el amor. Fiametta es la quinta y es el personaje más querido por el autor. La compara con Beatriz del infierno de Dante. Es una mujer inteligente, de gran belleza y determinación. Algunos la definen como la mujer ideal. La sexta reina fue Elisa, que piensa que toda la mujer debe estar bajo el mando de un hombre para elegir la opción correcta. Es una mujer muy instruida y prudente. Y también es conocida como Dido, reina de Cartago en la Eneida y Virgilio. El rey número 7 es Dioneo, es el ser más lujurioso de la obra y los críticos lo comparan con el mismo escritor Giovanni Boccaccio en su época juvenil y realiza las opiniones del propio autor de la obra. Es el personaje que no cumple las normas y explica la historia que él desea sin tener alguna relación con el tema tratado del día. Laureta es la octava reina de la obra y su personaje se basa en la justicia y está de acuerdo con la total sumisión de la mujer hacia el hombre. Emilia, la novena reina, y se caracteriza por ser narcisista y egocéntrica, que guarda una pequeña relación con Dioneo. Pánfilo, el décimo rey de la obra y el último de la trama. Su nombre significa en griego que ama a todo. Es un ser muy apasionado y trata de enseñar que hay que dar amor por amor. Su historia logran tener mensajes muy profundos y se prestan a tener muchas interpretaciones. En esta obra, las 7 jóvenes mujeres representan las 4 virtudes teológicas, como son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Además, está la fe, la esperanza y la caridad. Los jóvenes representan a la cementación tripartita griega tradicional del alma, que son la razón, el apetito irascible y el apetito concupiscible. En la obra todos los personajes se describen por medio de las comunicaciones que tienen y de lo que van realizando a lo largo de la obra en el momento que se termina la historia. La obra está impregnada de mucho realismo. Espero le haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela.
Boccaccio se definió a sí mismo ante todo como poeta, como estudioso de las lenguas, como pensador y solo en última instancia como narrador. La ficción le importaba menos que la filosofía y la historia, o le importaba sobre todo como vehículo para la filosofía y la historia. Fue un precursor iluminado de la gran literatura renacentista y pudo escribir tanto en latín de su amado Cicerón como la nueva lengua toscana, que compartió con Dante y Petrarca. Bien, continuamos nuestra segunda ronda con nuestro amigo del Perú, Luis Hinojosa Valdera. Muchas gracias, Ramón. Y hace un momento en la primera parte no me presenté. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Hinojosa, soy de Perú, nací en Chiclayo, pero vivo en la región Iquitos, en Loreto. Y gracias a Poetas Sin Fronteras, orgulloso de pertenecer a este grupo muy compacto, muy unido, muy bueno. Hay dos expresiones o pensamientos de Giovanni Boccaccio que tienen vigencia. Tienen vigencia hoy más que nunca con el amor, sobre todo, ¿no? Uno de ellos dice, hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de amar. Parece contradictorio, pero tenemos que diferenciar entre lo que es el deseo y la capacidad. El deseo tiene que ver mucho con lo que uno puede tener en un momento, ¿no? En un arrebato, ¿no? En cambio, la capacidad de amar va hacia el sentimiento un poco más puro, un poco más unido a la sinceridad, a esa pasión que nos mantiene siempre unido a ese sentimiento blanco, no cálido. Y el otro pensamiento de Giovanni Boccaccio es el siguiente: el destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y la voluntad. Es cierto, muchas veces nosotros tenemos en algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? El instinto de repente de conservación, el instinto de ponernos a salvo de algún percance, de alguna cosa, ¿no? Y lo comentamos, y dice, yo no iba a pasar por ahí, ¿no? Y la voluntad de hacer las cosas, por ejemplo, en el caso de mi persona, ¿no? Desde niño quise ser una persona al menos prudente, madura, una persona que no tenga problema con la justicia, ni con los malos amigos, la mala junta, ¿no? Y ese era mi instinto de conservación, de mi imagen, de mi vida, de mi salud, ¿no? Ahora, a mis 53 años, lo mantengo hasta ahora, ¿no? No le he perdido desde cuando era niño ni joven, más ahora que ya soy una persona madura. Repito el pensamiento, el destino no reina sin la complicidad secreta del instinto y la voluntad. Este secretismo está ligado a la persona, ¿no? Hombre o mujer, pero llevado por el destino. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, Luis. Saludos hasta el Perú. Boccaccio, como lingüista, se convirtió en uno de los más ardientes defensores de la lengua y la literatura griegas en Italia, ufanándose de haber rescatado a Homero para sus contemporáneos. Como narrador, compuso una de las primeras novelas psicológicas, la epistolar elegía de Madonna Fiamenta, y también, sobre todo, una de las más entretenidas colecciones de cuentos de todos los tiempos, el Decamerón. Continuamos con María Luz Olivares Aldana. El micrófono no se oye. Luzma, tu micrófono, por favor. Perdón. Me refería que Giovanni Boccaccio es considerado padre de la literatura
junto a Dante Alighieri y Francesco Petrarca. E incluso fue timón en obras de William Shakespeare. La influencia de Boccaccio se puede sentir en obras de varios autores a través del tiempo, no solo italianos, sino de otras nacionalidades. En efecto, los libros de Boccaccio se caracterizan no solo por su desenfado erótico, que raya en la crudeza más despreocupada, sino también por su espíritu de sátira anticlerical que revela ya las ideas del romanticismo. A continuación, voy a hacer lectura de 4 frases de él. Y dice la primera así: si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se hayan escrito. La segunda dice así: de todas las pasiones, el amor es la que más se acrece e irrita cuando encuentra obstáculos. La tercera dice así: en una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más belleza incluso que el cóndor de un cisne. Y la cuarta rima así: cuando era joven leía casi siempre para aprender. Hoy, a veces, leo para olvidar. Creo que no necesita más explicación esas 4 frases que están muy bien escritas y creo que las entendemos muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luzma. El Decamerón fue condenado desde el púlpito, incluso en el índex de la Iglesia Católica, tachado de pornografía por las autoridades aduaneras del mundo entero y echado a la hoguera en sitios tan diversos como el sur de Estados Unidos y la China de Mao. Durante el franquismo, audaces libreros vendían a escondidas ejemplares pirateados, empaquetados en papel marrón. Continuamos con nuestra amiga Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. El siguiente es un soneto y dice así: es dura cosa, en gran medida horrible, el esperar la muerte y pavorosa, pero tan infalible y cosa cierta, nunca hubo, no habrá ahora, ni habrá, creo. Y el curso de la vida tuya es breve, retroceder no se puede y no se para. Aquí no se ve nada tan alegre cuyo final no sea llanto y lamentos. Por lo tanto, ¿por qué hacer esfuerzos para extender un valor nuestra fama y con ella alargar los breves días? Ella nos da y preserva nuestro honor, nos quita ella la costra de los años y de una larga vida nos adorna. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Adelante, maestra. Muchas gracias. Desde Xochimilco y como miembro de este grupo, quisiera yo leer la conclusión del autor sobre el Decamerón. Ya se ha hablado de que tenemos un texto profano que está iniciando justamente el Renacimiento. Voy a empezar. Conclusión del autor. Nobilísimas jóvenes, por cuyo consuelo he pasado tan larga fatiga, creo que, habiéndome ayudado la divina gracia por vuestros piadosos ruegos, según juzgo, más que por mis méritos, he terminado cumplidamente lo que al comenzar la presente obra permití que haría, por la cual cosa a Dios primeramente y después a vosotras, dando las gracias, es tiempo de conceder reposo a la pluma y a la fatigada mano. Pero antes de concedérselo,
brevemente algunas cosillas que tal vez algunas de vosotras u otros pudiesen decir. Como movido por tácticas cuestiones, intento responder. Habrá por ventura algunas de vosotras que digan que al escribir estas novelas me he tomado demasiadas libertades, como la de hacer algunas veces decir a las señoras y muy frecuentemente escuchar cosas no muy apropiadas, ni para que las digan, ni para que las escuchen las damas honestas. La cual cosa yo niego, porque ninguna hay tan deshonesta que, si con honestas palabras se dice, sea una mancha para nadie. Lo que me parece haber hecho aquí bastante apropiadamente. Pero supongamos que sea así, que no intento litigar con vosotras, que me venceríais. Digo que para responderos por qué lo he hecho así, muchas razones se me ocurren prestísimo. Primeramente, si algo en alguna hay, la calidad de las novelas la he requerido, las cuales, si con ojos razonables fuesen miradas por personas entendidas, muy claramente sería conocido que sin haber traicionado su naturaleza, no hubiese podido contarlas de otro modo. Y si tal vez en ellas hay algunas partecilla, alguna palabrilla más libre de la que tal vez tolera alguna santurrona, digo que más no se me debe reprochar a mí haberlas escrito, que generalmente se reprocha a los hombres y a las mujeres decir todos los días agujero, clavija y mortero y almirez y salchicha y mortadela y una gran cantidad de cosas semejantes. Sin contar con que a mi pluma no debe concedérsele menor autoridad que al pincel del pintor, al que sin ningún reproche, o al menos justo, dejamos que pinte no ya un San Miguel herir a la serpiente con la espada o con la lanza, y a San Jorge el dragón cuando le place, sino que hace a Cristo varón y a Eva hembra, y aquel mismo que quiso morir por la salvación del género humano sobre la cruz, unas veces con un clavo y otras con dos, lo clava en ella. Además, muy bien puedo conocerles que ellas cosas no en la iglesia, de cuyas cosas son ánimos y palabras honestísimas se debe hablar, ni tampoco en las escuelas de los filósofos, donde la honestidad se requiere no menos que en otra parte se cuentan, ni entre clérigos, ni entre filósofos en ningún lugar, sino en los jardines y como entretenimiento entre personas jóvenes, aunque maduras, y no influenciables por las novelas. En un tiempo durante el cual el ir con las bragas en la cabeza para salvar la vida no sentaba tan mal a las personas honestas, las cuales, sean quienes sean, perjudican y mejorar pueden tal como pueden todas las demás cosas, según sea el oyente. ¿Quién no sabe que el vino es óptima cosa para los vivientes, según Chinchilione y Escolario y muchos otros? ¿Y para quien tiene fiebre? ¿Y para quien tiene fiebre es nocivo? Diremos entonces que porque perjudica a los que no tienen fiebre es malo. Ninguna mente corrupta entendía nunca rectamente una palabra. Y así como las honestas nada les aprovechan, así las que no son tan honestas no pueden contaminar a la bien dispuesta, así como el lodo a los rayos solares, a las inmundicias terrenas, a la belleza del cielo. Cada cosa en sí misma es buena para alguna cosa, y mal usada puede ser nociva para muchas. Y así digo de mis novelas. Quien quiera sacar de ellas mal consejo o mala obra, a ninguno se lo vedará, ni lo tienen en sí, o si son
retorcidas y estiradas hasta que lo tengan. Y a quien utilidad y fruto quiera, no se lo negarán. Y nunca serán tenidas por otra cosa que por útiles y honestas si se leen o cuentan en las ocasiones, y a las personas para los cuales y para quienes han sido contadas. Quien tenga que rezar Padre Nuestro o hacer tartas de castaña para su confesor, que las deje, que no correrá tras de nadie para hacerles leer, aunque las beatas las digan y también las hagan alguna que otra vez. Habrá igualmente quienes digan que hay algunas que hubiera sido mejor que no estuviesen. Lo concedo, pero ya no podía ni debía escribir sino las que eran contadas, y por ello quienes las contaron debieron haberlas contado buenas, y yo las hubiera escrito buenas. Pero si quisiera presuponerse que yo hubiera sido de estas el inventor y el escritor, que no lo fui, digo que no me avergonzaría de que no todas fuesen buenas, porque no hay ningún maestro de Dios por abajo que haga todas las cosas bien y cumplidamente. Y Carlomagno, que fue el primero en crear paladines, no pudo crear tantos que por ellos mismos hubiesen formar un ejército. En la multitud de las cosas diversas conviene que las haya de toda calidad. Ningún campo se cultivó nunca tanto en él ortigas y abrojos o algún espino que no encontrase mezclado con las mejores hierbas. La parte final del texto dice así: las cosas breves convienen mucho mejor a los estudiosos, que no para pasar el tiempo, sino para usarlo últimamente trabajan. Que a vosotras mujeres, a quienes todo el tiempo sobra, que no gustáis en los amorosos placeres. Y además de esto, que ni a Atenas, ni a Bolonia, ni a París vais a estudiar ninguna. Más largamente conviene hablaros que a quienes tienen el ingenio agudizado por los estudios. Y no dudo que haya quienes digan que las cosas contadas están demasiado llenas de chistes y de bromas, y que no es propio de un hombre grave y de peso haber así escrito. A estas debo darles las gracias, y se las doy, porque movidas por bondadoso celo, se preocupan tanto de mi fama. Pero a su objeción voy a responder así: confieso que hombre de peso soy, y que muchas veces lo he sido en mi vida. Y por tanto, hablando a aquellas que no conocen mi peso, afirmo que no soy grave, sino que soy tan leve que me sostengo en el agua. Y considerando que los sermones echados por los frailes para que los hombres se corrijan de sus culpas, la mayoría llenos de frases ingeniosas y de bromas y de bufonadas, se encuentran. Juzgué que las mismas no estarían mal en mis novelas, escritas para apartar la melancolía de las mujeres. Empero, si demasiado se riesen con ello, el lamento de Jeremías, la pasión del Salvador y el remordimiento de la Magdalena podrán fácilmente curarlas. ¿Y quién pensará que aún haya de aquellas que digan que tengo una lengua mala y venenosa porque en algún lugar escribo la verdad de los frailes? A quienes esto digan hay que perdonarlas, porque no es de creer que otra cosa sino una justa razón las mueve, porque los frailes son buenas personas y huyen de la incomodidad por amor de Dios, y muelen cuando el cáliz está colmado, y no lo cuentan. Y si no fuese porque todos huelen un poco a cabruno, mucho más agradable sería su manjar. Confieso, sin embargo, que las cosas de este mundo no tienen estabilidad alguna, sino que siempre están cambiando,
y así podría ocurrir con mi lengua, la cual, no confiando yo en mi propio juicio, del que desconfío cuanto puedo en mis asuntos, no hace mucho me dijo una vecina mía que era la mejor y la más dulce del mundo. Y en verdad, que cuando esto fue, había pocas de las precedentes novelas que faltasen por escribir. Y porque con animosidad razonan aquellas tales, quiero que lo que sea dicho baste a responderlas. Y dejando ya a cada una decir y creer como les parezca, en tiempo de poner fin a las palabras, dando las gracias humildemente a aquel que tras una tan larga fatiga con su ayuda me ha conducido el deseado fin, y vosotras, amables mujeres, quedaos en paz con su gracia, acordaos de mí, si tal vez a alguna algo le ayuda el haberlas leído. Entonces, los inicios de la prosa italiana, de la prosa europea, están señalados efectivamente en este fin de las decagemera, los 10 días. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Y recordemos bien que la epidemia de la peste bubónica del año de 1348 a Boccaccio le inspiró para su obra maestra el Decameron, que escribió y culminó entre los años de 1349 y 1353. Esta es una obra referente del género de relato breve o novela, ya que contiene 100 relatos contados por 10 personajes, 7 mujeres y 3 hombres, y contadas en un tiempo de 10 días. Es considerada una de las más grandes obras literarias universal de todos los tiempos. Esta historia le confirió reconocimiento inmediato a Boccaccio y le hizo obtener rápidamente cargos públicos, llegando a ser embajador. Bien, continuamos con nuestra amiga y maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Sí, justamente lo que comentaba Ramón, pues precisamente se ha considerado el Decameron como un precedente de las novelas cortas, ¿no? Y por lo tanto también de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Bien, voy a dar lectura al soneto número 3, que se llama Sí, amor, cuyas maneras. Dice así: sí, amor, cuyas maneras muchos años con suspiros tan largos has probado. Te resulta más grave que lo usual. ¿Por qué empero lo sigues engañado, creyendo encontrar paz en las fatigas? ¿Por qué del amor no te apartas ya? ¿Por qué no huyes de él? Tal vez tendrías libre un reposo para tales daños. No se recobra el tiempo que se pierde con perder tiempo, ni jamás llorar con llorar se paró, como se sabe. Te baste que al amor el tiempo verde mísero diste, y hoy que a encanecer comienzas, de ti mismo ten piedad. Y también quisiera dar lectura a una frase que también son muy ilustrativas de Giovanni Boccaccio, que dice: humana cosa es tener compasión de los afligidos, y esto, que en toda persona parece bien, debe máximamente exigirse a quienes hubieron menester consuelo y lo encontraron en los demás. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Y bien, la huella de Boccaccio en el Renacimiento español. Las novelas italianas de Boccaccio, traducidas al castellano, tuvieron mucho éxito en la literatura y en el teatro del Siglo de Oro. Y los traductores las adaptaron según el clima cultural de la época. El trabajo de traducción del Decameron presenta parecidos en muchas partes
como en las enmiendas de contenidos obscenos en la introducción de elementos textuales nuevos. En el caso de Truchado, hay activos de que intenta escaparse de control, escondiendo asuntos prohibidos como la magia y palabras clave como estraparola, truchado, censura, novela corta, traducción. Y bien, ahora continuamos con nuestra amiga y maestra María Teresa Galaz. Sí, muchas gracias, Ramón. Creo que yo tampoco me presenté. Soy María Teresa Galaz, radico en la Ciudad de México. Soy profesora de literatura griega y de griego antiguo y soy poeta sin fronteras. Bueno, voy a continuar con la lectura de Boccaccio y entonces voy a leer un soneto que es el 74, la rima 74 en esta edición de Almadía UNAM, y es el soneto 74, que es dirigido al amor, pero es totalmente lo opuesto del enaltecimiento del amor que leí hace un momento. Aquí, si me permiten un segundo. Ay, tuve un percance. Bueno. Si quieres continuar, Ramón, yo ahora veo porque perdí mi texto. Entonces, si quiere continuar Angelita y yo recupero mi texto y sigo. Por favor. Ok, maestra. Y bueno, Angelita, ¿continuamos contigo? Claro, con mucho gusto. Una nota del Decameron. Esta obra ha sido llevada al cine, inclusive creo que más de una vez. O sea que todavía en nuestros días tiene su repercusión. El segundo intervención mía va a ser otra obra de Boccaccio, pero esta es de las primeras, según dicen los críticos. Se llama La casa de Diana. Esa fue escrita en Nápoles alrededor del 1334 y es un breve poema erótico compuesto de 18 cantos escritos en tercetos. Parece ser de la primera obra escrita por el autor por la rigidez y la desigualdad artística de la misma. El resumen del argumento es como sigue. Mientras el poeta se encuentra absorto en sus penas de amores, un espíritu gentil enviado por la diosa Diana, que simboliza la castidad, convoca a las más bellas damas napolitanas de la época. De ellas se mencionan los nombres, apellidos y hasta los apodos. Estas damas simbolizan la frescura y la belleza de la juventud que aún no están domadas por la fuerza del amor. Estas damas son guiadas por la desconocida amada del poeta hasta un valle. Allí se bañan en un río. Después, Diana divide a las jóvenes en 4 grupos y la caza comienza. Cuando las presas son reunidas en un prado, Diana invita a las damas a hacer un sacrificio a Júpiter y a consagrarse al culto de la castidad. La amada del poeta se revela y en nombre de todas declara que es otra su inclinación. Diana se desvanece en el cielo y la dona gentil, la amada del poeta, pronuncia una oración a Venus. La diosa aparece y transforma a los animales capturados, entre los cuales se encuentra el poeta, en forma de ciervo, en fascinantes jóvenes, hermosos. El poema concluye con la imagen del poder redentor del amor, motivo constante en la obra de Boccaccio. La intención del poema es alabar la belleza de las más hermosas damas de la ciudad, lo cual lo aproxima a Vita Nuova de Dante. Sin embargo, tiene clara influencia de la poesía alejandrina y el argumento retoma los esquemas de las alegres galanterías de la literatura francesa y provenzal. Muchas gracias. Bien, ahora sí, nuestra amiga María Teresa Galaz. Bueno, una disculpa porque tuve un problema técnico y tuve que ir corriendo a pedir ayuda.
Entonces ya me ayudaron y ya estoy de nuevo con mi iPad muy decentito, espero que no me falle. Voy a leer este soneto que es el 74, que es justamente, decía yo, lo contrario, la imagen contraria del amor que enalteció en el anterior, bueno, aquí no tanto. Y dice así: si en los lazos, amor, caer pudieses, en los que a tantos has enmarañado, los brazos rotos séante y obtusas las garras y las alas desplumadas, y quitado el vigor, tu culto horrendo sea aquel que nacerá y haya nacido. Rotos séante el arco y los venablos, y que tu nombre siempre dolor sea. Fraudulento, desleal y mentiroso, falso, ladrón, asesino y sicario, cruel, tirano y homicida perjuro. Luego de mi servir tan largo y vano, pusiste ante mí a quien menos vale, que caiga en ti una flecha y que te mate. Evidentemente aquí está evocando, pues ahora que estaba Angélica hablando de Diana y de Venus, etcétera, pues está evocando a Cupido, Cupido travieso con su flecha, con sus flechas que va y flecha inoportunamente a todo el mundo, y le llama fraudulento, desleal y mentiroso, falso, ladrón, asesino y sicario, cruel, tirano y homicida perjuro. Y entonces le dice al final que caiga en ti una flecha, tu propia flecha, ¿verdad? Del amor, y que te mate. Bueno, solamente me queda recordar este ánimo burlesco en algunos de los sonetos, y también en el Decamerón quiero recomendar la excelente versión de Pier Paolo Pasolini de la novela, que es una película preciosa y que yo creo que recupera muchísimo este espíritu burlesco de Giovanni Boccaccio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galás. Y bien, hemos dado seguimiento a este homenaje a nuestro escritor Giovanni Boccaccio. En una de sus frases dice así: temo a un solo enemigo que se llama yo mismo. Y nos despedimos con esta frase que todo el mundo conocemos y que parece que es inédita de nuestro amigo Boccaccio: que la suerte te acompañe. Muy buenas noches.